Buenas noches, doctora Marta. Mi grupo está conformado por Wilson Barreiro, Iván Acuña y Lady Carolina Quintero Cuellar. Damos inicio a la audiencia de juicio oral sobre el delito de injuria por vía de hecho. Siendo las 8:12 p.m. del día 25 de noviembre, el juzgado penal con función de conocimiento de Bogotá declara instalada la audiencia de juicio oral dentro del proceso penal radicado bajo el número 11-001 60-000 del 2025-00458, seguido en contra del señor Luis Fernando García Castaño por el delito de injuria por vía de hecho, previsto en el artículo 226 del Código Penal. Se deja constancia de que la audiencia se realiza de manera pública, respetando los principios de oralidad, inmediación, contradicción y concentración. Procedemos a verificar la presencia de las partes. Señor fiscal, identifíquese para el registro. Con gusto, su señoría. Comparece el doctor Mauricio Andrade Serrano, fiscal seccional 32, adscrito a la URI de la Fiscalía General de la Nación con tarjeta profesional 101456 del Código del Consejo Superior de la Judicatura. Señor defensor, por favor, identifíquese. Buenas noches, su señoría. Comparece el doctor Andrés Felipe Guzmán Rojas, abogado defensor de confianza del señor Luis Fernando García Castaño, con la tarjeta profesional 142987 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias. Señor Luis Fernando García Castaño, confirme su identificación. Sí, señor juez, soy Luis Fernando García Castaño, identificado con la cédula de ciudadanía 1081-245-963. Perfecto. Constatada la comparencia de los sujetos procesales y verificando que no existe causal de impedimento ni recusación, este despacho declara formalmente instalada la presente audiencia de juicio oral. Antes de iniciar la fase de alegaciones iniciales, este despacho debe verificar si el acusado desea aceptar los cargos formulados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación. Señor Luis Fernando García Castaño, póngase de pie. Conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, usted tiene la facultad de aceptar total o parcialmente los cargos, lo cual tendría efectos jurídicos en la determinación de la pena. En este momento le pregunto, ¿acepta usted los cargos por el delito de injuria por vía de hecho, tal como fueron formulados por la Fiscalía? No, su señoría, no acepto los cargos y considero que no actué con intención de ofender y deseo que los hechos se aclarezcan en este juicio. Bien, el despacho deja constancia de que el acusado no acepta los cargos. En consecuencia, se continuará con el trámite ordinario de juicio oral conforme a lo establecido en el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal. De conformidad con el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, esta audiencia continúa con la presentación de alegaciones iniciales. Señor fiscal, ¿puede exponer su alegación inicial? Gracias, su señoría. Honorables intervinientes, en este juicio la Fiscalía buscará demostrar, más allá de toda duda razonable, que el señor Luis Fernando García Castaño incurrió en el delito de injuria por vía de hecho, al agredir física y proferir expresiones ofensivas en contra del señor Santiago Ramírez Duarte. En hechos ocurridos el día 5 de junio de 2025 en la Plaza San Victorino de Bogotá. Demostraremos que existió un acto material, el golpe, empujón o agresión física contra la víctima. Este acto tuvo finalidad ultrajante, afectando la dignidad y la honra del señor Ramírez. El hecho se produjo en el espacio público y frente a terceros, aumentando el impacto lesivo de la conducta del acusado, que fue el acto material del acto injuriante. Para ello, la Fiscalía presentará lo siguiente. Por una parte, el video de seguridad que encarta el altercado. La declaración de la víctima Santiago Ramírez Duarte, el testimonio de la comerciante Gloria Niño Suárez, que fue un testigo presencial, el informe del patrullero Oscar Rincón Pérez, quien atendió el caso. Estos elementos buscarán demostrar que no se trató de un simple intercambio verbal, sino una agresión física con intención de ofender, constituir injuria por vía de hecho. Al finalizar este juicio, la Fiscalía buscará solicitar a su despacho sentencia condenatoria. Eso es todo, su señoría.
Gracias, señor fiscal. Señor defensor, ¿puede presentar su alegación inicial? Gracias, su señoría. La defensa demostrará en este juicio que Luis Fernando García Castaño no cometió injuria por vía de ellos. Lo que realmente ocurrió fue un altercado verbal recíproco sin agresión física de su parte y sin la intención de mancillar la honra de nadie. Nuestra teoría del caso es clara. No existió golpe ni acción física atribuible al acusado. El video que presentará la Fiscalía no mostrará la supuesta presión. La declaración de la víctima incurre en inconsistencias y exageraciones que serán puestas en evidencia en este juicio. El testigo presentado por la defensa, Carlos Mateus, precisó los hechos y afirmará que no hubo acto de injuria ni una discusión mutua. El peritaje demostrará que el video tiene cortes que impiden ver la totalidad del evento. La defensa solicitará la absolución de mi representado por la falta de prueba seria y suficiente que desvirtúen la presunción de inocencia. Esto sucede. Continuando con el orden del juicio oral, esta audiencia entra a la etapa práctica de las pruebas conforme a lo previsto en el artículo 372 y siguiente del Código de Procedimiento Penal. Señor fiscal, tiene la palabra para presentar su primer medio de prueba. Gracias, su señoría. La Fiscalía presentará la exhibición del video de seguridad captado por la cámara del sector de San Victorino con el fin de demostrar el altercado entre el acusado y la víctima. Autorizada la reproducción. Proceda, secretaria. Se proyecta el video, se observa discusión próxima física y movimiento brusco del acusado hacia la víctima. Señoría, solicito incorporar este elemento mandatorio al juicio. La defensa no se opone a la incorporación, pero ahora hará observaciones técnicas en el interrogatorio del perito y las objeciones correspondientes al valorar su contenido. Se incorpora el video como prueba de la Fiscalía. Se llama al estrado el señor Santiago Ramírez Duarte. Se presenta el señor Santiago Ramírez Duarte. Buenas noches, su señoría, soy comerciante identificado con el número de cédula 11-22789 del barrio Libertad de Bogotá. Señor Ramírez, por favor, cuéntenos a qué se dedica y hace cuánto trabaja en el sector de San Victorino. Soy comerciante informal y de un puesto de accesorios. Trabajo de hace unos 9 años en el mismo punto de Santo Victorino. Describa este despacho que ocurrió el 5 de junio de 2025 entre usted y el señor Luis Fernando García Castaño. Ese día yo estaba regresando acá cuando el señor Luis Fernando empezó a gritarme que me quitara porque según él estaba estorbando, yo lo empujó con el antebrazo si no me quedara hacia mi puesto. Explique cómo se expresó realmente el acusado en ese momento. Él me dijo torpe, bruto, lo todo delante de otras personas son palabras que me humillaron porque había clientes y no eran escuchados. Cuéntenos qué ocurrió físicamente durante la altercado. Él se acercó y me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y caí encima de mi puesto. Me dolió el hombro varios días. Indique cómo se sintió usted frente a lo sucedido. Me sentí humillado, expuesto y agredido. No esperaba que un compañero del sector reaccionara así. Díganos qué personas estaban presentes que pudieron observar lo sucedido. Había varias personas y vendedores y clientes. La señora Gloria estaba muy cerca y me empujó. Explique al despacho que muestra la videoseguridad según lo que usted pudo contactar. Si bien el video tenía sonido, pero se ve cuando él se acerca alterado y me empuja, se nota el movimiento y cómo pierde el equilibrio. Describe cómo afectaron estos hechos su honra o reputación en el sector. Si bien varios compañeros comentaron que yo me dejé agredir, otros dijeron que era mejor que de no acusar solo porque me golpeaba. Eso me afectó porque siempre he sido pacífico y trabajador. ¿Ratifico usted lo declarado previamente ante la Fiscalía? Sí, lo ratifico. No tengo más preguntas, señoría. Señor Ramírez, usted y el acusado han tenido discusiones previas por el espacio de trabajo. ¿Es correcto eso? Sí, discusiones verbales. Y en esas discusiones ambos
han alzado la voz en alguna ocasión. ¿Es cierto eso? Sí. En ese video no se observa con claridad que usted caiga al suelo. ¿Es cierto eso? Es cierto, no sabe completo. Usted afirma que fue empujado con fuerza, pero no acudió al médico ni pidió valoración. ¿Es correcto eso? Sí, no fue el médico. Ese día usted también estaba alterado por la situación comercial del sector. ¿Es cierto eso? Sí, estaba estresado. Usted también le respondió al señor Luis Fernando en voz alta. ¿Es verdad eso? Sí, le contesté. Los comentarios que usted menciona provinieron de otros vendedores, no del acusado. ¿Es correcto eso? Sí, de otros vendedores. No tengo más preguntas, su señoría. Muy bien. Llámese al estrado a la señora Gloria Niño Suárez. Por favor, identifíquese, señora Gloria. Buenos días, mi nombre es Gloria Niño Suárez, con cédula 51341-778 de Bogotá. Tengo 49 años y soy comerciante de San Victorino desde hace más de 15 años. Le recuerdo que debe decir la verdad, so pena de incurrir en el delito de falso testimonio. ¿Jura usted decir la verdad? Sí, juro. Señor fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Señora Gloria, por favor, cuéntenos a qué se dedica y hace cuánto trabaja en el sector de San Victorino. Bueno, yo soy comerciante de ropa y accesorios, trabajo allí desde el 2010, siempre en el mismo pasaje, donde están otros vendedores como Santiago y Luis Fernando. Explíquele a este despacho cómo es la venta dentro del trabajo de ese sector. Bueno, es algo movido, lleno de gente, a veces hay discusiones entre vendedores por el espacio, pero en general todos tratamos de ayudarnos y mantener el orden. Describe a qué estaba haciendo usted el 5 de junio de 2025 cuando ocurrió el incidente entre el señor Santiago Ramírez y el señor Luis Fernando García Castaño. Bueno, yo estaba atendiendo a unos clientes en mi puesto y desde ahí puedo ver muy bien el pasillo principal. Ese día vi cuando Luis Fernando llegó molesto donde Santiago, aparentemente reclamándole por el espacio o algo así, y luego empezó a gritarle. Cuéntenos qué bueno que usted alcanzó a escuchar o percibir en esa discusión. Bueno, yo escuché muy bien que Luis Fernando le decía, muévase, y usted siempre está estorbando. También lo llamó bruto. Santiago le respondió, pero se veía más calmado. Por favor, explíquele a este despacho qué ocurrió después de este intercambio de verbal. Bueno, Luis Fernando se acercó más, levantó el brazo y empujó a Santiago con el antebrazo y fue un empujón fuerte y se hacía hacia atrás y golpeó unas cajas y parte del puesto. Desde su posición, ¿cómo percibió la actitud de Luis Fernando durante ese momento? Bueno, yo lo vi alterado, como fuera de sí, caminó rápido hacia Santiago y lo empujó sin que hiciera falta. No vi que Santiago lo agrediera primero. Digamos, ¿cómo reaccionó el señor Santiago después del empujón? Bueno, pues él se veía sorprendido, adolorido, como para no pelear. Explique si otras personas estaban observando esta situación. Sí, habían varios vendedores y clientes se detuvieron. Todo el mundo miró porque Luis Fernando estaba hablando duro y luego por el empujón, pues ya usted entenderá. Señora Gloria, ¿usted presenció directamente el momento del empujón? Sí, lo vi directamente. No tengo más preguntas, su señoría. Señora Gloria, su puesto no está justo al lado de Santiago, sino a varios metros. ¿Es correcto eso? Sí, está a unos metros. Y ese día habían bastante gente circulando por el pasaje. ¿Es cierto eso? Sí, había bastante gente. Esa cantidad de personas puede dificultar ver todos los movimientos exactos. ¿Es verdad eso? A veces sí, pero ese empujón sí lo vi. Usted conoce a Santiago desde hace muchos años y tiene una buena relación con él. ¿Es correcto?
Sí, lo conozco hace años. Pero no tiene la misma cercanía con Luis Fernando, ¿es cierto? No, con él no tanto. Incluso ha tenido desacuerdos con él por temas de organización del espacio, ¿es verdad eso? Sí, hemos tenido diferencias menores. Usted no escuchó la totalidad de lo que ambos se dijeron, ¿es cierto? No, no escuché todo. El video de seguridad no muestra el altercado completo, ¿es verdad? No, no lo muestra completo. En ningún momento vio que Santiago se cayera al piso, ¿es verdad eso? No, al piso no, pero sí cayó hacia atrás. Los comentarios sobre lo ocurrido provinieron de otros vendedores, no del acusado, ¿es correcto? Sí, de otros vendedores. No tengo más preguntas, su señoría. Se concluye la declaración de la testigo Gloria Niño Suárez. Se llama al estrado al patrullero Oscar Rincón Pérez. Por favor, identifíquese para el registro. Buenas noches, señor juez. Mi nombre es Oscar Rincón Pérez, identificado con cédula de ciudadanía 1020-445-001. Soy patrullero activo de la Policía Nacional con 8 años de servicio, actualmente adscrito en el CAI de San Victorino. Le recuerdo que debe decir la verdad y que el falso testimonio es un delito. ¿Jura usted decir la verdad? Sí, juro. Señor fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Gracias, señoría. Patrullero, por favor, cuéntenos cuáles son sus funciones habituales en el sector San Victorino y de hace cuándo está ahí asignado. Mis funciones son las de patrullaje preventivo, atención de requerimientos ciudadanos, verificación de incidentes y apoyo a comerciantes. Llevo 3 años consecutivos asignado a esa zona por la alta afluencia de público. Explíquele a este despacho cómo llegó usted a tener conocimiento del incidente ocurrido el 5 de junio de 2025. Bueno, ese día recibimos un llamado por radio informando de una riña entre vendedores del área. Yo estaba cerca y llegué en menos de 2 minutos al lugar donde estaban el señor Santiago y el señor Luis Fernando. Describa qué observó usted al llegar al lugar de los hechos. Cuando llegué vi a varias personas reunidas. El señor Santiago estaba a un lado de su puesto, se veía un poco agitado y tocándose el hombro. El señor Luis Fernando estaba a unos pasos discutiendo todavía en un tono bastante elevado. Pregunté qué había pasado y varios vendedores señalaron que había habido un empujón. Indique qué manifestaciones le hicieron en ese momento. El señor Santiago me dijo que el otro vendedor lo había insultado y empujado. El señor Luis Fernando respondió que solo estaban discutiendo, que él no había agredido a nadie, pero admitió que sí se había calentado. Explíquele al despacho qué procedimiento policial realizó usted después de escuchar a los involucrados. Bueno, inicialmente les pedí que se separaran para evitar que siguieran la discusión. Tomé la información básica de ambos, hablé con 2 comerciantes que estaban cerca y elaboré el registro de incidente en el informe policial 0896 de 2025. También hice contactar que se había solicitado revisar cámaras del sector. Describe el contenido general del informe policial que usted elaboró. En el informe dejé constancia de que se trataba de un altercado entre 2 vendedores. Señalé que según lo manifestado por testigos y por la víctima, hubo un empujón y las palabras ofensivas. También incluí que el presunto agresor aceptó haber discutido, pero negó una agresión fuerte. No tengo más preguntas, señoría. Patrullero, usted llegó al lugar después de que los hechos habían ocurrido, ¿es correcto eso? Sí, llegué después. Usted no presenció directamente el empujón, ¿es cierto eso? No, no lo presencié. Todo lo que consignó en su informe provino de lo que le dijeron otras personas. ¿Es verdad eso? Sí, fue con base a sus manifestaciones.
En su informe usted no señala que observó lesiones visibles en la supuesta víctima. ¿Es correcto? No, no observé ninguna lesión visible. Tampoco solicitó valoración médica para el señor Santiago. ¿Es cierto eso? No, no la solicité. El señor Luis Fernando colaboró con usted y se identificó y no huyó ni mostró resistencia. ¿Es verdad eso? Sí, él colaboró. ¿Y usted no registró en su informe que el señor Luis Fernando estuviera bajo efectos del alcohol o sustancias? ¿Es correcto? Correcto. Sí, no registré nada de eso. Los vendedores que hablaron del empujón no quisieron rendir declaración formal en ese momento. ¿Es verdad? Algunos no quisieron. Sí, es verdad. No tengo más preguntas, su señoría. Se concluye la declaración del patrullero Oscar Rincón Pérez. Se llama al estrado al señor Julián Herrera Castaño, perito en análisis de video. Por favor, identifíquese para el registro. Buenas noches. Mi nombre es Julián Herrera Castaño, identificado con el número de cédula 1012-567-890. Soy analista forense de video y especialista en procedimiento digital de imágenes. Trabajé hace 11 años en el laboratorio de videoforénsica de la Universidad Tecnológica, donde realizo análisis, limpieza y autentificación de material audiovisual. ¿Jura decir la verdad? Seguro. Señor defensor, puede iniciar el interrogatorio. Gracias, su señoría. Señor Herrera, por favor explíquenos su formación profesional y experiencia específica en análisis de video. Soy ingeniero en sistema con análisis forense. He realizado más de 500 peritajes en procesos judiciales, incluyendo autentificación de imágenes, reconstrucción de secuencias y mejora digital para identificación de movimientos. Explique al despacho en qué consiste el trabajo que usted realizó en estos casos. Recibí la defensa de fragmento de video grabado por una cámara de vigilancia del sector. Mi labor consistió en entregar el archivo, verificar su autenticidad básica, estabilizar la imagen, mejorar la iluminación y analizar cuadro a cuadro la interacción entre los dos vendedores, uno de ellos el señor Luis Fernando García. Por favor, describa las técnicas que utilizó para procesar y analizar dicho video. Realicé primero una copia forense del archivo para presentar su integridad. Luego apliqué estabilización de imagen para reducir el movimiento de cámara. Ajusté contraste y brillo para saltar figuras humanas. Realicé segmentación por movimiento y análisis de cuadro a cuadro para determinar la secuencia exacta de aproximación. Contacto físico y separación de los objetos involucrados. Explique al juzgado qué fue lo que observó usted en el análisis respecto al contacto físico entre los dos involucrados. En el video analizado se observa una discusión verbal entre ambos sujetos. Luego uno de ellos, que fue el señor Luis Fernando, extiende su brazo derecho hacia el otro vendedor, pero el contacto leve parece más un roce productivo de un movimiento corporal, con un empujón deliberado. No se aprecia un desplazamiento significativo de la apuesta víctima, no un impacto fuerte. Cuéntanos cuáles fueron sus conclusiones finales sobre la fuerza del contacto. Concluir que el contacto fue mínimo, no hay evidencia del empujón con fuerza suficiente para desestabilizar o desplazar a otra persona. El video muestra que la interacción fue corta y que el señor Santiago mantiene firmeza en su postura después del contacto. Indique al despacho si encontró manipulación, cortes o alteración en el archivo del video. No observé signos de manipulación, pero el archivo mantiene continuidad temporal y no presenta marcas de edición perceptibles de mediación de la herramienta forense empleada. El video permite afirmar categóricamente que hubo un empujón fuerte. ¿Es verdad? No, no lo permite. No tengo más preguntas, su señoría. Señor Herrera, su peritaje depende exclusivamente de la calidad del video que le entregaron. ¿Es correcto? Sí, depende de la calidad disponible. La cámara no capta audio, ¿verdad? Correcto, no capta audio. Y sin audio usted no puede evaluar el tono, intensidad o agresividad verbal de los participantes. ¿Es eso cierto?
Sí, así es. La cámara tampoco tiene un ángulo directo, sino lateral y parcialmente obstruido. ¿Es eso verdad? Sí, el ángulo lateral. Por lo tanto, usted no puede afirmar con certeza absoluta lo que ocurre fuera del ángulo de visión. ¿Es eso correcto? Correcto. Usted mencionó que hubo contacto físico, así sea leve. Ese contacto sí ocurrió, ¿verdad? Sí, ese contacto. Y su informe no descarta que ese contacto haya podido sentirse como brusco para la otra persona. ¿Es eso cierto? No, no puede descartar la percepción subjetiva. No tengo más preguntas, señoría. Bien. Concluye la declaración del perito Julián Herrera Castaño. Señor Luis Fernando García Castaño, usted tiene derecho a guardar silencio y no autoincriminarse. También puede declararse si así lo desea, su declaración será valorada como un medio de defensa. ¿Desea declarar? Sí, señor juez, deseo declarar. Bien, entonces responderá únicamente a las preguntas formuladas por su abogado y luego a las de la fiscalía si decide contrainterrogar. Recuerde decir la verdad en lo que manifieste, señor defensor, puede iniciar. Señor defensor. Señor Luis Fernando, por favor, cuéntenos a qué se dedica y cómo es su rutina laboral. Bueno, yo trabajo como vendedor ambulante desde hace varios años. Vendo accesorios pequeños, cargadores, forros para celulares. Y esta labor la hago en el sector de San Victorino. Llego muy temprano, armo mi puesto y normalmente paso todo el día en la zona, donde todos nos conocemos y tratamos de convivir porque es un espacio bastante reducido. Explique al despacho cómo es su relación con el señor Santiago Ramírez antes de estos hechos. Era una relación normal, no éramos amigos, pero nos saludábamos. A veces peleábamos por el espacio, como pasa entre vendedores, pero nunca tuvimos problemas serios. Cuéntanos qué ocurrió ese día desde su punto de vista. Bueno, ese día yo estaba acomodando unas cajas cuando el señor Santiago llegó molesto porque decía que yo me había corrido unos centímetros hacia su lugar. Empezamos a discutir, él levantó el tono y me dijo que siempre estaba invadiendo el espacio. Yo le respondí que no era así. Fue una discusión fuerte, pero verbal. Explique al juez cómo se produjo el contacto físico que se observa en el video. Mientras estábamos discutiendo, él se me arrimó mucho y yo moví mi brazo derecho como para hacer espacio. En ese movimiento lo rocé, pero no lo empujé ni usé fuerza. Fue un movimiento normal del cuerpo porque él estaba muy encima de mí. Descríbanos si usted tenía intención de golpear, agredir o injuriar al señor Santiago. No, jamás. Yo no quería pegarle ni insultarlo. Solo quería que se hiciera a un lado para poder mover mis cajas. Nunca le di un golpe ni le dije que buscara ofenderlo. Tampoco su comportamiento posterior y de aclaración no. ¿Qué hizo usted inmediatamente después del incidente? Me alejé del sitio para evitar seguir discutiendo. Después de seguir trabajando, no pensé que eso fuera a terminar en una denuncia. ¿Qué quiere decirle al despacho sobre la acusación de usted, de que usted injurió por vía de hecho al señor Santiago? Que no es cierto, fue una discusión como las que ocurren entre vendedores y un roce sin intención. Nunca quiso ofender ni golpear al señor Santiago.
Yo respeto el trabajo de los demás. No tengo más preguntas, su señoría. Señor Luis Fernando, ¿usted reconoce que disculpó al señor Santiago Ramírez? ¿Es eso correcto? Sí, sí, discutimos, sí es correcto. Y esa discusión no fue tranquila, no estaba en grado, ¿cierto? Sí, claro, estábamos molestos ambos. ¿Usted reconoce que hubo contacto físico entre usted y el señor Santiago, verdad? Sí, hubo un pequeño roce. Ese movimiento no fue accidental, usted extendió su brazo hacia él mientras discutían, ¿cierto? Sí extendí el brazo, pero no para empujarlo. ¿Acepta que él retrocedió levemente después del contacto? Retrocedió muy poquito, pero yo no lo empujé. ¿Usted sabía que estaban discutiendo y no decidió hacer un gesto físico que lo tocó directamente, sí o no? Sí lo toqué, pero sin intención de agredir. ¿Reconoce que al alzar la mano durante una discusión puede percibirse como ofensivo para la otra persona? Sí, claro, yo sé que se puede percibir. No hay más preguntas, señoría. Bien. Se concluye la declaración del acusado Luis Fernando García Castaño. Queda incorporada al juicio para valoración probatoria. Seguimos con los alegatos de conclusión de la Fiscalía. Gracias, señoría. Este delegado de la Fiscalía General de la Nación solicita respetuosamente que se aclare la responsabilidad penal del señor Luis Fernando García Castaño por el delito de injuria por vía hecha, consagrado en el artículo 126 del Código Penal, después de escuchar a los testigos, valorar el video de seguridad, recibir el informe policial y oír en la propia declaración del acusado, resulta evidente que se cumplen los elementos del tipo penal. Si bien el artículo 216 dice él tiene una vida de hecho, es decir, un acto físico que tenga un contenido ofensivo hacia la mujer de la víctima. En el caso concreto, primera parte del testigo Santiago Ramírez, víctima relató que la acusó lo agredió físicamente durante la discusión, empujado con su brazo. La testigo Gloria Niño manifestó haber presenciado un gesto brusco y ofensivo, que interpretó como un golpe con intención de intimidarlo. El patrullero Oscar Rincón descubrió la reacción alterada de la víctima y la explicación inmediata del altercado físico. El video, aunque de baja calidad, muestra un movimiento corporal fuerte del acusado hacia la víctima, quien retrocede. Todo esto demuestra que sí existe un acto físico voluntario que transciende el mero roce accidental. La intención se deduce, primera parte, por la discusión acordada previa, por el dato de testigo del empujón, por el hecho porque el propio acusado aceptó el interrogatorio que levantó su brazo para hacer espacio, pese a estar en una confrontación verbal. Por el testimonio de la comerciante que percibió el movimiento como agresivo y claramente fuera de lugar. La jurisprudencia ha señalado que la vía de hecho no requiere de causa de dignidad, la honra y la reputación mediante un acto ofensivo. Así que ocurrió. El acto ocurrió en un espacio público, en presencia de los comerciantes y transeúntes, frente a personas que conocen a ambos vendedores. Es evidente que tanto afecta la imagen y reputación de la víctima de su círculo laboral. El perito Herrera indicó que hubo contacto físico, que no puede intentar que no se pueda percibir como brusco. El video muestra acercamiento y contacto directo. Incluso su intervención terminó fortaleciendo el elemento objetivo del tipo. El contacto físico existió. Conclusión de la Fiscalía de acuerdo con la prueba recopilada. El acusado se realizó un acto de vía de hecho. El acto ocurrió en medio de la confrontación verbal. El movimiento fue ofensivo con capacidad de afectar la honra del señor Santiago. La prueba que le hace suficiente, coherente y contundente. No se acreditó que acusara alguna de exclusión de responsabilidad, por lo tanto, este delegado solicita al despacho que se declara la responsabilidad penal del señor Luis Fernando García Castaño como autor del delito de injuria por vía hecha. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor. Gracias, señora juez. La defensa solicita la absolución del señor Luis Fernando García Castaño porque las pruebas no superan el estándar requerido para una condena penal. La Fiscalía no logró demostrar más allá de toda duda razonable los elementos de tipo de injuria por vía de hecho. Primero, no existió acto ofensivo con intención de injuriar. La propia evidencia muestra que hubo una discusión verbal, algo común entre vendedores del sector. El contacto físico fue leve, casi imperceptible, como lo señaló el perito. El señor Luis Fernando nunca tuvo intención de ofender ni de disminuir la honra del señor Santiago.
La víctima no sufrió lesiones ni afectación física, caída ni desfibrilación. No fue un golpe, no fue un empujón, fue un roce accidental dentro de un espacio reducido. Esto dista que por completo de la vía de hecho que exige el tipo penal. La prueba pericial es contundente. El perito Herrera explicó claramente, el contacto fue mínimo. No hubo desplazamiento brusco, no hubo fuerza suficiente para hablar de agresión. No se ve intención de dañina. La fiscalía intenta transformar un gesto pequeño en un acto ofensivo, pero la evidencia técnica no respalda esa información. Tercero, inexistencia de afectación a la honra. Ni la ley ni la jurisprudencia considera que cualquier roce o discusión constituya injuria. Para que exista injuria por vía de hecho se requiere un acto con contenido ofensivo dirigido a menoscabar la honra o la reputación en condiciones que se releve una intención de aclarar, ultrajar o la fiscalía aquí no lo probó. No hay intento ofensivo, ni efecto injuriante, ni deshonra real. Solo probó que hubo una discusión. Cuarto, declaración del acusado. Luis Fernando reconoció la discusión, reconoció el contacto, explicó coherentemente que fue un movimiento involuntario por falta de espacio. Nunca ocultó información, nunca se contradijo, versión que coincide plenamente con el análisis técnico del perito y conclusión de la defensa. Frente al roce accidental, sin intención ofensiva y sin afectación a la honra, no puede existir responsabilidad penal. La duda razonable es evidente. Por lo tanto, la defensa solicita que el despacho absuelva a Luis Fernando García Castaño de la acusación por el delito de injuria por vía de hecho. Gracias, su señoría. Bien, el despacho considera agotado el debate probatorio y las intervenciones finales de las partes. De conformidad con el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, se clausura el debate y se procede a anunciar el sentido del fallo, el cual será explicado en la correspondiente audiencia de lectura. Se concede la palabra para efectos exclusivamente formales, no habiendo intervenciones adicionales, se declara formalmente cerrada la etapa de juicio, la audiencia se levanta. Procede este despacho de conformidad con el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal a emitir el sentido del fallo dentro del proceso radicado 11-00-160-00000 del 2025-00458 seguido contra el señor Luis Fernando García Castaño por el delito de injuria por vía de hecho. Luego de valorar integralmente los testimonios rendidos en juicio, el video de seguridad, el informe policial, la declaración del perito y la intervención del propio acusado, el despacho encuentra acreditados más allá de todas dudas razonables los siguientes elementos. Existió un acto físico voluntario ejecutado por el acusado en contra del señor Santiago Ramírez. Dicho acto, conforme a la prueba testimonial y audiovisual, trasciende el mero roce accidental y constituye un gesto brusco y ofensivo, produciendo en el contexto de una confrontación verbal. El acto fue ejecutado en presencia de terceros, afectando la honra y la consideración social del ofendido.
La conducta se adecua al artículo 226 del Código Penal como injuria por vía de hecho. En tanto, constituye un acto físico destinado a deshonrar o ofender en consecuencia. Este despacho emite sentido de fallo condenatorio en contra del señor Luis Fernando García Castaño como autor responsable del delito de injuria por vía de hecho. Se procederá a la individualización de la pena en esta misma diligencia. Entramos ahora a la etapa de individualización de la pena conforme al artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. 1. La pena imponible del delito. El artículo 226 del Código Penal establece para la injuria por vía de hecho una pena de prisión de 1 a 3 años o multa. Sanciones accesorias según el caso, tratándose de un delito de menor lesividad y sin antecedentes del acusado. Este despacho optará por la sanción pecuniaria por cumplir criterios de proporcionalidad y necesidad. 2. Circunstancias de atenuación y agravación. El despacho observa los siguientes factores atenuantes. El acusado no posee antecedentes penales. El daño fue leve sin lesión física. La agresión ocurrió en un contexto de tensión laboral. Agravantes. La conducta ocurrió en un espacio público afectando la reputación del ofendido. Ocurrió en medio de una discusión con evidente carga emocional. Tras ponderar estos elementos, el juzgado fija la sanción dentro del tercio medio. 3. El despacho impone al señor Luis Fernando García Castaño la pena de multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, obligación de ofrecer disculpas públicas al señor Santiago Ramírez en acto verbal ante este despacho o mediante escrito dirigido al mismo en un término no mayor a 15 días. Curso obligatorio de resolución pacífica de conflictos a realizar en un máximo de 30 días. 4. Sustitución de pena, dado que no se trata de una conducta violenta grave ni hay riesgo para la comunidad, no se impone penas privativas de la libertad. Procedemos al fallo. Con esto queda individualizada la pena. Procedemos ahora a la lectura integral del fallo. En nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el Juzgado Segundo Penal Municipal, con función de conocimiento de Bogotá, resuelve, primero, declarar penalmente responsable al señor Luis Fernando García Castaño, identificado con cédula 1-081-245-963, como autor del delito de injuria por vía de hecho, consagrado en el artículo 226 del Código Penal. Segundo, imponer al condenado una multa de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual deberá cancelarse ante la Secretaría de Hacienda en el término que esta autoridad indique. Tercero, ordenar al señor Luis Fernando García Castaño presentar disculpas públicas a la víctima, señor Santiago Ramírez, dentro de los 15 días siguientes. Realizar curso de resolución pacífica de conflictos e institución reconocida por el Ministerio de Justicia dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. Cuarto, ofíciese el Registro Nacional de Condenados para la correspondiente anotación. Quinto, informar a las partes que contra este fallo procede el recurso de apelación, el cual podrá interponerse en estrados o por escrito dentro de los 5 días siguientes a su notificación. Leída y notificada la sentencia en estrados, la audiencia ha terminado y se levanta la diligencia. Gracias. Gracias, señoría.